Este es un mensaje de emergencia. Si alguien aún nos escucha, el mundo que conocíamos ya no existe. La caída de la humanidad en The Last of Us no fue causada por una guerra, no fue un virus creado en un laboratorio, no cayeron bombas nucleares ni hubo una invasión alienígena. El enemigo ya estaba entre nosotros, algo tan pequeño que la humanidad jamás lo vio venir, hasta que fue demasiado tarde: el hongo Cordyceps. Este hongo existe, es real. El Opio Cordyceps unilateralis es un hongo que infecta insectos como las arañas y las hormigas, tomando el control de su sistema nervioso y obligándolos a actuar en contra de su voluntad. No los mata de inmediato, al contrario, los convierte en marionetas vivientes hasta que su propósito se cumple. En The Last of Us, el Cordyceps mutó, se adaptó al ser humano, se propagó a través del consumo de alimentos contaminados con sus esporas, y en cuestión de días colapsó la civilización. Ya no solo era un parásito de insectos, era el fin de la especie humana tal y como la conocemos. Pero, ¿qué tan lejos estamos de que algo así ocurra en la vida real? Un hongo potencialmente letal ha causado preocupación en el país. Los hongos no suelen infectar a los seres humanos, ya que nuestra temperatura corporal pueden ser muy altas para ellos. Pero el mundo está cambiando. El calentamiento global obliga a los hongos a adaptarse a las temperaturas mayores, y algunos, como el Candida auris, ya ha comenzado a infectar a humanos, desafiando incluso hasta los tratamientos médicos más avanzados. Si la naturaleza ya creó un hongo que es capaz de controlar insectos, ¿qué le impediría evolucionar para controlarnos a nosotros? Tal vez la ficción no está tan lejos de la realidad. Las grandes tragedias de la humanidad nunca empiezan con explosiones, ni con una bomba, ni con un grito en la multitud. Empiezan en silencio, un murmullo en las noticias, un caso aislado en otra ciudad, algo que normalmente la gente ignora porque no es su problema hasta que finalmente lo es. El 26 de septiembre del 2013, el mundo cambió para siempre. Primero fue el pánico, luego la histeria colectiva y finalmente el colapso total. Cuando la infección del Cordyceps se salió del control, el gobierno hizo lo que mejor sabía hacer en tiempos de crisis: ocultar la verdad, hasta que fue demasiado tarde. Las primeras semanas fueron un infierno. Millones de personas murieron en los primeros días. No habían protocolos de seguridad ni maneras de contener algo así. No era un virus el cual pudiera combatirse con vacunas, era un hongo que convertía a las personas en marionetas sin voluntad. Los gobiernos activaron la ley marcial. Las fuerzas militares tenían una sola orden: erradicar cualquier posible amenaza, y eso incluía a los civiles. Se establecieron toques de queda, se ejecutó a cualquiera que mostrara síntomas, y cuando las ciudades cayeron, el ejército tomó el control absoluto. Y así nació FEDRA. FEDRA, la Agencia Federal de Respuestas a Desastres, fue creada para restaurar el orden. Se encargaron de establecer zonas de cuarentena, donde los sobrevivientes podrían vivir bajo la vigilancia del ejército. Pero la seguridad tenía un precio. La gente ya no era libre. FEDRA gobernaba con un sistema totalitario, toques de queda estrictos, trabajos forzados y ejecuciones públicas. La ley marcial se convirtió en una dictadura militar. Para FEDRA, la única manera de controlar la crisis era a través del miedo. Se convirtieron en jueces, en jurados y en verdugos. No importaba si eras culpable o inocente. Si desafiabas su autoridad, estabas muerto. Pero la opresión genera rebelión, y en las sombras nace una resistencia: las luciérganas. Las luciérganas comenzaron como un grupo de civiles que se negaban a vivir bajo la tiranía de FEDRA. Su objetivo era claro: derrocar al régimen y devolver el control a la gente. Pero las revoluciones no son pacíficas. Pronto las luciérganas empezaron a realizar ataques armados contra FEDRA, y lo que antes eran unas protestas terminó siendo una guerra urbana. Ambos bandos cometieron atrocidades. FEDRA ejecutaba a sospechosos sin juicio alguno. Las luciérganas colocaban bombas en edificios llenos de soldados y civiles, y para las personas que estaban en el medio no había diferencia alguna. Eran dos fuerzas luchando por el control. Lo más trágico de la guerra es que no hay héroes, solo sobrevivientes. Cuando todo colapsa, el poder no desaparece, solo cambia de manos. FEDRA decía que protegía a la gente, pero en realidad los oprimía. Las luciérnagas decían que luchaban por la libertad,
pero causaban destrucción. En la guerra, las intenciones importan poco, lo único que queda es el sufrimiento. Y mientras los humanos se peleaban entre ellos, la verdadera amenaza seguía creciendo en la oscuridad, esperando el momento para acabar con lo poco que quedaba. El poder es una ilusión. Cuando las estructuras que sostienen una civilización se desmoronan, la gente no se une, se fragmenta. Se aferran a cualquier cosa que le den sentido. A veces es un ideal, a veces es la violencia y a veces es la fe ciega hacia una figura que promete salvación. Después de años de guerra entre Fedra y las Luciérnagas, la gente dejó de creer en ambos. Las zonas de cuarentena se colapsaron, la sociedad se quebró, el mundo se convirtió en un tablero en el que cada uno luchaba por sí mismo. De este caos surgieron nuevos grupos, algunos con un propósito y otros con una sed insaciable de control. El Frente de Liberación de Washington, mejor conocido como los Lobos, nace como un grupo de resistencia en Seattle. Su misión era simple: erradicar Freda y devolver el control a la gente. Pero, como la historia nos ha contado antes, el poder corrompe. Lo que comenzó como una revolución terminó siendo una dictadura. Fedra cayó, pero en su lugar los Lobos impusieron su propio régimen. Prohibieron la disidencia, militaron la sociedad. Solo los soldados tenían autoridad. En el nuevo mundo no había cabida para los débiles, solo los fuertes sobrevivían. Con el tiempo, los lobos dejaron de ser liberadores. Se convirtieron en lo mismo que juraron destruir. Una facción de guerra movida por la supervivencia y el miedo, y en su lucha por el control se encontraron con algo aún más radical. En la isla de Seattle, un grupo de personas en que la tecnología, la sociedad y la civilización moderna fueron la causa de la caída del mundo. Para ellos, la infección no fue un accidente, fue un castigo. Traía consigo una lección: la humanidad debía renunciar al pasado y comenzar de nuevo. Los Serafitas, o Scars, como los llamaban sus enemigos, crearon una comunidad en la que se basaba en la fe y en el rechazo de todo lo que representaba la antigua humanidad. Quemaron libros, derribaron edificios, renunciaron a las armas de fuego y, por encima de todo, crearon un nuevo culto en torno a una profeta. La historia de la profeta es simple, pero ¿qué impulsó a esta profeta a iniciar este movimiento? Una mujer que predijo el colapso del mundo y le enseñó a sus seguidores a abrazar el sacrificio. Una líder carismática que en medio del caos ofreció algo que la gente necesitaba desesperadamente: esperanza. Inconscientemente, el ser humano tiene la necesidad de creer en algo y recurrir a él en momentos de desesperación. Y exactamente eso es lo que hicieron. Con el tiempo, la fe se convirtió en fanatismo y el fanatismo en violencia. Los serafitas declararon a los lobos como sus enemigos. Veían su forma de vida como una corrupción y en su guerra santa comenzaron a cazar y a ejecutar a cualquiera que se opusiera a sus creencias. Lo más aterrador de una secta es que la gente sigue a un líder sin cuestionar, y cuando la profeta murió, su legado se convirtió en un dogma. No importaba si sus palabras fueron mal interpretadas, no importaba si ella jamás habría aprobado la violencia, solo importaba la fe, y la fe no necesita lógica, solo un propósito. El mundo colapsó y en ese vacío la gente buscó algo en que creer. Algunos se aferraron a la guerra y otros a la fe, pero todos sin excepción renunciaron a su libertad a cambio de un futuro mejor. Nos gusta pensar que en el caos encontraríamos nuestra propia fuerza, que lucharíamos por ser independientes, pero la realidad es otra. La gente necesita líderes, necesita banderas, necesita dioses, incluso aunque sean falsos. Pero, ¿qué pasa cuando la luz misma se corrompe? Hemos visto cómo el mundo colapsó. La infección destruyó la sociedad en días. Fedra tomó el control con mano de hierro. Las luciérganas lucharon por la libertad, mientras nuevas facciones surgían del caos. Pero en su núcleo todos tenían la misma pregunta: ¿se puede detener esto? En un mundo donde la muerte parecía ser la única certeza, la ciencia no encontró respuestas. La infección no podía revertirse, el Cordyceps no era un virus, no podía erradicarse con antibióticos o vacunas. Se fusionaba con el cerebro humano y crecía hasta tomar el control total. No había manera de eliminarlo sin matar al huésped. Pero luego algo cambió, algo imposible, donde una simple mordida significaba la muerte. Apareció alguien
que sucumbía a la infección. Una persona cuya sangre no reaccionaba de la misma manera que el resto. ¿Cómo era posible? La ciencia de The Last of Us no nos da una respuesta definitiva, pero hay teorías. La evolución nunca se detiene. En la historia de la humanidad, la gente ha desarrollado resistencias a enfermedades que han aniquilado a otros. ¿Y si aquí sucedió lo mismo? Una mutación genética que permite al cuerpo coexistir con el Cordyceps sin ser controlado por él. Algunas teorías sugieren que la inmunidad pudo haberse desarrollado antes del nacimiento. Tal vez la madre de la persona inmune tuvo contacto con la infección durante el embarazo, y esto a su vez hizo que el bebé desarrollara defensas naturales contra el hongo. En vez de luchar contra él, aprendió a vivir con él. En cualquier otro mundo, una persona inmune sería vista como un milagro, pero en el universo de The Last of Us fue vista como un recurso, un arma, un problema. ¿Pero por qué? Muy simple, el poder. Fedra jamás aceptaría perder el control. Si la inmunidad era real y podría replicarse, su reino basado en el miedo acabaría. Y las luciérganas sí estaban desesperadas por encontrar una cura, pero no confiaban en nadie más para desarrollarlas. Creían que, si alguien iba a encontrar una solución, iba a ser bajo sus propios términos. El mundo ya no estaba dividido entre buenos y malos. Cada facción veía la inmunidad como la clave para su propia visión del futuro. Fedra lo hubiera ocultado, las luciérganas lo hubiesen convertido en la base de su revolución, pero en el fondo nadie preguntó si valía la pena pagar por el precio de esa respuesta. La gran pregunta nunca fue si la cura era posible. La verdadera pregunta es: ¿qué haría la humanidad con ella? La historia nos ha enseñado que el poder siempre encuentra la forma de corromperse. Si la infección desaparece mañana, ¿realmente reconstruiríamos un mundo mejor? ¿O solo repetiríamos los mismos errores que nos llevaron hasta aquí? El mundo de The Last of Us no cayó solo por el Cordyceps. Cayó porque la humanidad, en su arrogancia, pensó que siempre tendría el control. Porque en lugar de unirnos y resolver el problema, nos dividimos aún más. Y cuando todo colapsó, en vez de aprender de nuestros errores, repetimos los mismos ciclos. Dictaduras, rebeliones, cultos fanáticos, masacres en nombres de ideales. Nos aferramos a la idea de que alguien vendría a salvarnos. Pero cuando apareció una posible salvación, lo primero que hacemos es intentar usarla como arma. En el mundo de The Last of Us, la cura no es solo una cuestión científica, es una cuestión moral. Y cuando hemos visto una y otra vez la moral, es lo primero que se pierde cuando el mundo se viene abajo. Tal vez el problema nunca fue el Cordyceps, fuimos nosotros. Si algo es seguro es que la Tierra no nos necesita. Durante siglos, la humanidad ha moldeado el mundo a su antojo, construyendo ciudades, destruyendo bosques y desviando ríos. Pero cuando el colapso llegó y las grandes metrópolis quedaron en silencio, la naturaleza no tardó en reclamar lo que siempre fue suyo. En solo 20 años, el mundo que conocíamos se desmoronó. No solo la sociedad dejó de existir, sino también el dominio humano sobre la tierra. Sin mantenimiento, los edificios colapsaron, las carreteras se rompieron, los animales volvieron a la ciudad y poco a poco el concreto fue devorado por la vida silvestre. Cuando las luces de la humanidad se apagaron, el equilibrio natural regresó. En el universo de The Last of Us, vemos cómo los depredadores han recuperado su territorio. Lobos deambulan por las calles, osos pescan en ríos que antes estaban contaminados, y hasta las especies en peligro de extinción han comenzado a repoblar su hábitat. Sin embargo, este nuevo equilibrio no es un paraíso para los seres humanos. La supervivencia se ha convertido en un juego de adaptación. Sin suministros industriales, las armas se oxidan, las municiones escasean y la caza ya no es un pasatiempo, sino una necesidad. Los sobrevivientes no solo deben temerle a los infectados y a otras facciones, sino también a la misma naturaleza, que finalmente, después de tanto tiempo, nos ha dejado atrás. En este nuevo mundo, los humanos ya no están encima de la cadena alimenticia. Ya no somos una fuerza dominante, sino una especie más luchando por un lugar en un ecosistema que nos ve tanto como presas que como depredadores. Pero la pregunta es, ¿podemos adaptarnos en este mundo sin el dominio que alguna vez tuvimos? En The Last of Us nos muestra que, después de todo, la verdadera historia de la humanidad no sea la lucha por recuperar lo que perdimos, sino aprender a vivir en un mundo en el que ya no nos pertenece. ¿Y tú? ¿Intentarías sobrevivir en un mundo así?